Muy buenos días, voy a pasar el segundo video sobre el mismo tema, ¿quién es Jesús? En este momento, este día voy a hablar sobre lo que es la vida de Elizabeth y Zacarías, un poco sobre ellos porque están enlazados, van unidos uno con el otro. Ahorita más adelante donde vaya leyendo se van a dar cuenta por qué enfaticé esta parte. Bueno, vamos a hacer una oración para empezar. Señor, te damos gracias por este día que nos has regalado, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Te pido, Señor, por cada una de las personas que van a ver este video, que toques sus mentes y sus corazones, que abra sus oídos para que puedan escuchar su palabra, que te reveles a sus vidas, Señor, y que, como dice tu palabra, la paz de Dios esté sobre todos nosotros, Señor. También te pido que seas tú el que hable, el que ministre y el que toque, que abra el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, y nos revele tu palabra, y está de grandes frutos. Te lo pido en tu nombre poderoso, Jesucristo de Nazaret. Amén. Bueno, empezamos en Lucas 1. Dice, hubo en los días de Herodes, en Lucas 1:5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías, y su esposa era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Y ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de ya edad avanzada. Bueno, Elizabeth es la prima de María. Dice que su esposo era sacerdote, su esposo Zacarías era sacerdote y que los dos andaban, dice, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Dice en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ok, dice que a su esposo Zacarías le tocó en suerte encender el incienso, o sea, entrando al templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Bueno, ¿por qué la gente estaba afuera orando? ¿Por qué todo el pueblo de Dios estaba afuera orando? Bueno, dice que le tocó suerte a su esposo Zacarías, al esposo de Elizabeth, de prender el incienso. Bueno, es que no cualquiera podía entrar al templo. Al templo de Dios en ese tiempo solo podían entrar sacerdotes. Y había algo todavía más grande. En ese tiempo el templo de Dios era santo, y si el sacerdote andaba en pecado, entraba y caía muerto. Entonces por eso todo el pueblo estaba afuera orando. No solo eso, cuando el sacerdote entraba, se le amarraba a su pie un lazo y una sonaja. Entonces con la sonaja ellos lo oían caminar y sabían que todo estaba bien. Pero cuando no escuchaban la sonaja y pasaba bastante tiempo, le gritaban y no había respuesta, empezaban a jalar el cordón, nadie podía entrar. Empezaban a jalar el cordón y sacaban el cuerpo muerto. Esto es caso de que algún sacerdote no estuviera bien con Dios. Más aquí dice que él era un hombre que andaba irreprensible, o sea, guardaba las leyes de Dios al máximo, y su esposa igual. Entonces dice que cuando él entró al templo se le apareció un ángel. Aquí dice, mira. Dice en el 11, dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y viéndolo se turbó Zacarías y cayó temor sobre él. Dice que dijo, ¿qué está pasando? O sea, no entendió qué hacía ahí el ángel porque no era común. Si fuese común ya todos dijeran, no, es que te vas a encontrar un ángel ahí, pero era algo que no les había pasado antes. Y dice que tuvo miedo porque muchas de las veces creemos que estamos bien delante de Dios, pero hay una parte de la Biblia donde dice, líbrame de mis pecados que me son ocultos. Entonces él dijo, wow, no vaya a ser que haya algo malo en mí, ¿verdad? Y ya vinieron a darme cuello. Bueno, dice que tuvo miedo y el ángel le dijo, mas el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Juan. Este es Juan el Bautista. Dice, porque será grande delante del Señor y no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Desde el vientre ya iba a ser lleno, porque él ya venía con un propósito, ya traía un llamado de parte de Dios y ya venía a cumplir sus escrituras. Ok, más abajo dice, y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada.
O sea, que cuando Zacarías escuchó esto, Zacarías dijo, yo quiero una prueba de que esto es real. ¿Cómo me voy a dar cuenta que es real? Porque yo ya soy viejo, yo ya no puedo tener hijos. Y mi esposa también es vieja. Pero él era sacerdote y conocía las leyes de Dios y los milagros que Dios hizo cuando salieron de Egipto. Cuando el pueblo salió de Egipto, Dios mandó las plagas, Dios convirtió el mar rojo en sangre, Dios abrió el mar rojo, vinieron las plagas, que hubo oscuridad en la tierra, murieron todos. O sea, fueron milagros muy grandes y él conocía la ley de derecha a izquierda, o sea, completa. Entonces dice que el ángel le dijo, y respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y soy enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Dice, y aquí estarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Fíjate, eso es bien interesante, porque aun cuando él era un siervo de Dios, sacerdote, que conocía las leyes, que estaba sujeto a Dios, que lo obedecía, que estaba ahí, aún así él dudó sobre la palabra. Y creo que eso nos pasa a muchos. Hay veces que por medio de algún siervo Dios te ha dicho, tienes un llamado, tú fuiste llamado para profeta, para evangelista, para maestro, o Dios te dice, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar a tu esposo, a tus hijos, voy a hacer algo en tu casa, por medio de algún siervo, porque los ángeles son siervos de Dios, que también dice la Biblia que están al servicio del pueblo de Dios. O sea, que por eso hay una parte de la Biblia donde dice que Él mandará ángeles a que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, que los ángeles están al servicio también de nosotros, para cuidarnos, para guiarnos. Entonces, este siervo de Dios no creyó, este sacerdote no creyó a lo que se le había dicho. Entonces el ángel dijo, se va a cumplir porque es palabra de Dios, mas sin embargo, tú no vas a poder hablar hasta que vean tus ojos todo esto. Ok, bueno, dice más adelante, dice, y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Bueno, este ángel es el mismo ángel que se le apareció a María, es el ángel Gabriel. Bueno, dice que el ángel se le apareció y le dijo, he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice que su reino no va a tener fin, o sea que no se terminó en esos tiempos, su reino sigue hasta ahora. Por eso dice que todo el que en él cree será salvo y será su hijo. O sea, pasar al pueblo de Jesús, al pueblo que antes la salvación solo era para el pueblo de Dios, pero ahora es para todos. Entonces pasas a ser del pueblo de Dios, como si fueses judío, pasas a ser parte del pueblo de Jesús. Y dice que su pueblo no tendrá fin. Más adelante dice que el ángel le dice, he aquí tu prima Elizabeth, la que llamaban estéril, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella. ¿Por qué el ángel le dijo esto a María? Para que supiera que era Dios el que estaba haciendo las cosas y que para él no había nada imposible, para que ella no dudara y creyera en su corazón lo que el ángel le estaba diciendo, porque ella dijo, bueno, yo soy virgen, nadie me ha tocado, que esto era necesario, ¿verdad? Porque no podía ser engendrado por pecado. Y cuando nosotros nacemos de nuestros padres, nosotros ya heredamos el conocimiento del bien y el mal. Y cuando tienes el conocimiento y ya pierdes la inocencia, por eso es que a los niños ellos mueren y pueden ir directo al cielo cuando tienen una edad donde hay inocencia, cuando no tienen una conciencia bien del bien y el mal. Pero cuando ya llegan a una edad donde ya son conscientes sobre el bien y el mal, ya también llevan un juicio. ¿Por qué? Porque ya han llevado a cabo el pecado. El pecado ya está en nosotros, pero no ha sido llevado a cabo. Por lo tanto, no se le puede juzgar a un pequeño que no tiene el conocimiento. Pero una vez que ya adquieres el conocimiento, que ya tienes la edad de la madurez para comprender lo que estás haciendo, ya vas a un juicio. Bueno, entonces dice que le dijo,
he aquí tu prima Elizabeth, la que llamaba estéril, ella también concebirá hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella. Porque con Dios nada será imposible. El ángel estaba diciendo, no hay nada, nada que no se pueda hacer. O sea, le quería dejar en claro, no lo dudes. Y María conocía que su prima Elizabeth era estéril y que ella era una mujer muy grande. Me imagino que ya era una persona anciana. Entonces, al decirle, tu prima, que a la que le llaman la estéril y que ya tiene una edad muy avanzada, va a tener un hijo, María dijo, wow, o sea, y su fe se fortaleció. Entonces ahora le dice, porque para Dios no hay nada imposible. Y es así, para Dios no hay nada imposible. El que te hizo los ojos, que me hizo la boca, el que nos hizo el corazón, el que nos hizo completos, el que nos conoce, para Él arreglar un ojo, arreglarte una enfermedad. A veces la gente muere de sus enfermedades porque no conoce que hay alguien que los puede sanar y no se acercan al lugar, como es en este caso al templo de Dios, para buscar la ayuda, y mueren en sus enfermedades. ¿Por qué? Porque por falta de conocimiento, como dice la palabra de Dios, el pueblo perece por falta de conocimiento, porque no conocen que hay un Dios que el mismo que los creó los puede sanar, que está vivo, porque la Biblia habla que Él es un Dios vivo. Bueno, seguimos con esto, dice, aconteció que cuando Elizabeth, dice, entonces María aquí que la sierva del Señor, dijo María, dice, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra, y el ángel se fue de ella. Fíjate, esto es muy importante. María dijo, yo soy su sierva, soy la sierva del Señor, del Dios Todopoderoso y también del Salvador, porque a Jesús se le llama como su Señor, mi Señor y mi Salvador. Entonces dijo, yo soy su sierva, yo me dispongo mi cuerpo y hágase como sea su voluntad, que es como viene en la oración que nosotros oramos. Dice, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo, porque nosotros somos siervos de Dios. Dios nos puso en esta tierra para servirle. Ese es el propósito de todo ser humano, para conocerlo, para alabarlo y para servirle. Y dice, y Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, desde ahora y para siempre. Y dice, ninguna plaga tocará tu morada. O sea, Dios nos pone promesas bien grandes de que no vamos a estar solos, que Él nos va a cuidar, que Él va a estar con nosotros. Pero nosotros tenemos que reconocer que Él no es nuestro Dios, que es nuestro Señor, que no dice reconocer que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así está escrito. Bueno, entonces María se humilló a sí misma y le dijo, yo soy su sierva y hágase como tú, como sea la voluntad de Dios. Dice, entró en la casa y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Lo que le había dicho el ángel a Zacarías. El ángel le había dicho a Zacarías que el hijo iba a ser grande, que iba a pregonar la palabra de Dios, pero que aún desde el vientre iba a ser lleno del Espíritu Santo. Que es también lo que predicó Juan cuando nuestro Señor Jesús fue bautizado. Dijo, he aquí yo bautizo con agua, pero el que viene delante de mí bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es esto? El Espíritu de Dios en ti, adentro de ti. Cuando tú le dices al Señor Jesús, perdóname mis pecados, creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a salvarnos. La salvación del Señor nos reconecta de nuevo con Dios. Entonces creo que viniste a salvarnos, te recibo como mi Señor, o sea, te tomo como mi Señor y como mi Salvador. Cuando nosotros decimos eso, el Señor se hace dueño de nuestras vidas y dice que Él viene y habita en nosotros. Dios mismo está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Pero es Juan el Bautista desde el vientre de la madre, porque así había sido predicho. Desde el vientre de la madre fue lleno del Espíritu de Dios. Dice, entonces le dijo, he aquí que tan pronto llegó la voz de tu salutación, le dijo Elizabeth a María. María dice que rápidamente fue a corroborar que Elizabeth estuviera embarazada. Entonces dice que corrió a buscar a Elizabeth y la halló embarazada en su 6º mes, como le había dicho el ángel. Entonces María se quedó a vivir 3 meses con Elizabeth hasta que Elizabeth dio a luz.
Esto es muy bueno porque Elizabeth dice la Biblia que andaba irreprensible delante de Dios, o sea que conocía las leyes de Dios, tenía temor de Dios, y esto era bueno para María porque también ella era fortalecida con la fe de Elizabeth, las dos se fortalecían juntas. Es muy bonito eso, por eso tenemos que tener mucho cuidado con las personas que nos juntamos. Siempre tenemos que buscar a alguien que nos levante, que nos fortalezca, que nos guíe en el camino de Dios, porque dice la Biblia, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerían al hoyo. Entonces tenemos que buscar a alguien que nos acerque. Bueno, dice que le dijo: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Dice, eres bien bendecida porque lo creíste. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu, esto es en Lucas 1:46, dijo María: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, y aquí desde ahora me dirán bienaventurada. Dice, fíjate qué interesante. Ella dijo: mi alma engrandece al Señor, o sea, yo lo alabo, yo lo glorifico, yo lo exalto. Dice, ¿por qué? Dice, se me regocijo en Dios mi Salvador. Ella reconoció que ella necesitaba ser salvada. ¿Por qué? Porque María, igual que su esposo, igual que nosotros, somos personas, humanos, que traemos el pecado de Adán y que necesitaban hacer sacrificios para que el pecado fuera limpiado. Entonces, con el Salvador que venía, el Mesías, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, él no era de carne, o sea, él no venía de una herencia de pecado, porque no fue concebida por hombre. Un hombre no lo concibió, sino el ángel le dijo: el Dios te va a cubrir y el Espíritu Santo va a engendrar en ti, va a poner en ti al Hijo de Dios. O sea, venía de Dios, Jesús venía de Dios y era Hijo de Dios y venía sin pecado, santo, dice la Biblia. Entonces, él venía limpio porque él venía a quitar el pecado y porque él habitaba con Dios, y con Dios no habita nada inmundo, dice la palabra. Entonces, él era santo, y no solo eso, él es santo, y no solo es santo, sino dice la palabra que es Dios mismo habitando con nosotros. Entonces, ella dijo: dice, mi Señor, mi Salvador ha venido, o sea, engrandezco, alabo a Dios. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. En todo momento María, la madre de Jesús, se reconoció como la sierva de Dios. Se reconoció que estaba sucia, porque nosotros tenemos pecado, ¿sí me entiendes? El ser humano está hecho en pecado y peca. No puede vivir un día sin pecar, porque la Biblia dice que aún con el pensamiento pecamos. Cuando miramos a alguien para desear, cuando deseamos las cosas de alguien, cuando nos gusta algo que no tenemos y que es del vecino, dice que es pecado. Cuando mentimos es pecado. El ser humano no puede estar sin pecar. Solamente cuando Dios viene y habita en ti, Dios te empieza a cambiar, y hay un cambio real, porque es de adentro hacia afuera. Y es Dios mismo el que te está cambiando. Pero nosotros tenemos que reconocer delante de Dios: Señor, estoy fallando en esto, no puedo sola, necesito tu ayuda, cámbiame. Y entonces Dios viene y nos cambia. Pero hay un reconocimiento del pecado. Bueno, entonces, es esto, ¿por qué lo dejo tan en claro? Porque aquí en la palabra de Dios dice en Lucas 1:47-48 que ella dijo: engrandezco a mi Señor, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Dice, y aquí desde ahora la gente me dará bienaventurada, que es, soy bendecida, porque Dios me ha escogido para que su hijo nazca, el Salvador nazca de mi vientre. Pero ella jamás quiso robarle la gloria a Dios. Si se fijan en estos versículos, en todo momento ella exaltó y glorificó el nombre de Dios y se reconoció como sierva de Dios. Y dio su cuerpo en instrumento para que el Hijo de Dios naciera. Dijo: hágase conforme a su voluntad, soy su sierva. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no engrandece carne y sangre, Dios no engrandece personas. Dios solo engrandeció a su Hijo porque era
el Hijo de Dios que habitaba con él venía sin pecado y él dice la Biblia que él entregó todo a él. Entonces, cuando Jesús nació y los Reyes Magos fueron a verlo, dice que encontraron a la mamá y al hijo, pero dice, se postraron ante él. O sea, que se hincaron y lo adoraron a él. La Biblia no dice ante ellos, ni ante ella, ni dice ante él. Lo deja muy claro. ¿Por qué? Porque al Señor, nuestro Dios, jamás le ha gustado es que nosotros nos postremos ante nada que hay en esta tierra. Dice la Biblia, no te harás imagen alguna sobre nada que hay en la tierra, en el cielo o debajo de él. Nada. ¿Por qué? Porque todo lo creó Dios con sus manos. Dios nos creó a nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a hincar ante algo que es creado por él? Entonces, y que está sucio, porque nosotros somos de pecado y todo lo que está aquí en este mundo está sucio. Nosotros, por eso Dios está arriba de nosotros. Él está arriba de nosotros. Ante él sí nos hincamos, porque él está arriba. Y Jesús venía de arriba, estaba arriba. Bueno, por eso Dios es muy curioso, pero en la palabra de Dios hay escritos, no hay un dibujo. Dios no dejó dibujos de su Hijo Jesús, porque ni eso le agrada. ¿Por qué? Porque luego lo vemos en una figura, pero no es él. El dibujo que tú ves que a veces están en los crucifijos no es Jesús, porque Jesús dice que al tercer día se levantó y que está sentado a la diestra del Padre y que está abogando. Entonces él no lo quiere que lo veamos como alguien muerto, alguien ahí colgado, porque él ya está vivo. Él se levantó de los muertos. Entonces, si él se levantó y está vivo, no va a querer que lo vean ahí colgadito, como alguien muerto. Porque ¿qué puede hacer un muerto por ti? Sí me estoy comprendiendo. Solamente el que está vivo y que está allá con el Padre dice que él aboga e intercede por nosotros. Y que todo aquel que le pide su Espíritu Santo, él se lo da. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, para dejar más en claro esto, dice, había pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria del Señor los acercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Dice, mas el ángel le dijo, no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Es de lo que hablaba María. Dijo, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, en que iba a venir el Salvador al mundo. Entonces dijo, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Entonces, ¿quién es Jesús? Es el Salvador que había sido predicho desde los tiempos antes, que venía, que Dios lo iba a dar para el perdón de todos los pecados. ¿Por qué? Porque el pecado nos separó de Dios. Antes podíamos escuchar la voz de Dios y podíamos tener una relación. Pero en el momento que llegó el pecado, nosotros nos separamos de Dios. Pero Jesús vino y reconcilió todo eso. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Jesús y le pedimos que quite todo ese mal que hemos hecho, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos habitar con Dios. Estamos desechados de Dios porque todos cargamos pecado. Pero cuando aceptamos el sacrificio de Jesús, ese pecado es limpiado y entonces tenemos acceso al Padre. Nos morimos y vamos directo con el Padre y podemos habitar eternamente con Él. Es un Salvador que viene a reconciliarnos, a unirnos, y que es nuestro Señor también, porque la Biblia dice que todo lo del Padre fue entregado al Hijo. Pero este es otro tema, más adelantito. En este tema yo quería hablar sobre los Reyes Magos, pero fue necesario aclarar esta parte, era necesaria. Ahora ya lo siguiente que viene es dónde nació Jesús, por qué nació ahí, lo que los pastores, los Reyes Magos. Esto lo voy a decir en la siguiente. Les doy muchas gracias por haber tenido la paciencia para mirarlo hasta el final. Es muy importante que aprendamos, porque cuando ya tenemos el conocimiento, es nuestra decisión, el camino que tomamos, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, pero ya hay un conocimiento. Hay veces que hacemos cosas porque no tenemos conocimiento, pero cuando allá hay un conocimiento, nosotros ya podemos saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto.
Espero que puedan mirar todo el estudio. Voy a pasarlo todo, que es desde sus primeros milagros, todo completo hasta el día de su muerte y su resurrección. Por lo tanto, este estudio llevará varias semanas. Pero van a ver que vamos a salir todos muy instruidos, muy enseñados, muy capacitados, y vamos a obtener el conocimiento que nos lleva a la vida eterna. Porque hay una palabra de Dios que dice que el conocer te lleva a la vida eterna, o sea, te acerca más a Dios y te acerca más a tener una relación con Dios. Que Dios los bendiga y que tengan bonito fin de semana.